Capítulo 176. Después de volver a sus sentidos de su ataque de rabia contra ella, estaba más arrepentido que nadie, pero simplemente no podía contenerse. Al final, fue porque la amaba demasiado. Ante ese pensamiento, un indicio de angustia apareció en el rostro de Hee-Chen. Fue crudo y solemne. Sus dedos se deslizaron lentamente por la pantalla del teléfono mientras miraba todas las críticas sobre ella. Finalmente cerró WeChat. Aunque era tarde en la noche y su secretaria probablemente ya estaba descansando, abrió sus registros de llamadas y encontró el número de su secretaria. Estaba a punto de llamarlo cuando se dio cuenta de que tenía bastantes llamadas perdidas. Además de recibir llamadas de su secretaria, también recibió 2 llamadas perdidas de An Zifan. Sus cejas se crisparon cuando de repente recordó que originalmente estaba jugando a las cartas con él y algunos clientes cuando surgió la situación con Gil. Se fue sin ni siquiera un adiós. Dejó de llamar a su secretaria y llamó a An Zifan. La llamada sonó durante mucho tiempo antes de ser atendida. Parecía que An Zifan se había ido a casa y estaba a punto de meterse en la ducha cuando podía escuchar el leve sonido del agua corriendo. An Zifan no esperó a que él hablara primero y dijo: «¿Todavía sabes cómo devolverme la llamada, eh?» Hee-Chen no respondió a las burlas sarcásticas de An Zifan y fue al grano. «¿Cuál es la situación? Te fuiste, así que probablemente se cayó», respondió An Zifan. Hee-Chen no dijo nada, pero apretó su teléfono con más fuerza. An Zifan probablemente sintió su ansiedad porque un segundo después, escuchó el puff, sonido de risa por teléfono. «Dime, Hee-Chen, no eras así antes. No es que los proyectos no hayan fracasado en el pasado cuando trabajamos juntos, y nunca has estado tan preocupado. Dime, ¿por qué te preocupas tanto por esta serie, 3000 Lunatics? ¿Hay algún tipo de secreto oculto? Además, recibiste una llamada esta noche sin siquiera despedirte, simplemente te fuiste. En todos los años que nos conocemos, nunca antes te había visto olvidarte así. Me di cuenta de que recientemente te has vuelto cada vez más reservado». Hee-Chen, que no había hecho ningún sonido, se aclaró la garganta para recordarle a An Zifan que volviera al tema. «Oh, lo olvidé». An Zifan escuchó el sonido de su tos y comprendió lo que quería decir y se puso manos a la obra. Solo bromeaba. «Las negociaciones están todas hechas. Acordaron invertir en 3000 Lunatics y ya te ayude a redactar los contratos. Están en tu bandeja de entrada, así que recuerda comprobarlo. Si no hay problemas, concertar una cita para reunirnos en la oficina mañana para la firma. Ahora que se acabó el negocio, podemos volver a lo que acabamos de hablar. Hee-Chen, dime, ¿estás saliendo con alguien últimamente?» Porque, cuando Hee-Chen escuchó esto, no esperó que An Zifan divagara, sino que colgó el teléfono sin piedad. Luego marcó el número de su secretaria. La secretaria lo llamó varias veces esa noche. Dado que la llamada fue atendida de inmediato, probablemente lo estaba esperando por algo, por lo que no se durmió. «Señor, finalmente llamaste». Hee-Chen frunció el ceño ante lo ansioso que sonaba la secretaria. Apagó el cigarrillo entre los dedos y respondió tranquilamente: «¿Pasó algo?» «Nada mal, son buenas noticias, señor. La secretaria de Lin acaba de contactarme para decirme que quiere reinvertir en 3000 Lunatics, y lo que es más, quiere invertir un 20% más que». Antes de que su secretaria pudiera terminar su informe, Hee-Chen escupió rotundamente las 2 palabras: «rechacé». Capítulo 177. La secretaria quedó atónita por la respuesta de Hee-Chen. Después de un tiempo, cuando volvió a preguntar para asegurarse: «¿Rechazarlo?», Hee-Chen descuidadamente dejó escapar un «señor, ¿no te preocupaba recientemente la inversión para 3000 Lunatics? Me pediste que vendiera todas tus acciones, incluso querías vender tu apartamento. Ahora, todo lo que tiene que hacer es aceptar al señor la inversión de Lin y todo se resolverá, ¿verdad, señor?» Lin originalmente invirtió un total de 2.000 millones, así que con un 20% adicional, son 400 millones extra, señor. Lin invertirá 2.400 millones, ¿y qué?, respondió Hee-Chen con indiferencia después del largo monólogo de la secretaria. ¿Qué quiere decir con y qué? Esto fue prácticamente un regalo del cielo cayendo directamente en su regazo. No solo iban a recuperar su inversión, iban a haber 400 millones más. 400 millones eran suficientes para pagar a un actor de primera. Se trataba básicamente de una gran suma de dinero que podían invertir en producción en una etapa posterior. El secretario quedó atónito por esas 2 palabras durante bastante tiempo antes de obligarse a sí mismo a hablar. «Señor, el secretario quería decirle a Hee-Chen lo que tenía en mente, pero solo logró decir 2 palabras antes de que Hee-Chen dijera en voz baja: «Haz lo que te pedí». Probablemente estaba cansado ya que parecía haber algo de agotamiento en su voz, pero aún así, la secretaria todavía sentía una intensa sensación de asfixia. No se atrevió a intentar persuadirlo de nuevo y dijo en voz baja:
Sí, señor. Hitchen permaneció en silencio durante mucho tiempo por teléfono como si estuviera sumido en sus pensamientos, luego movió los labios. Si no hubiera retirado su inversión en ese entonces, le habría hecho retirar su inversión. Dado que el señor tenía planes de rechazar al señor la inversión de Lynn antes de tirar de ella, los ojos de la secretaria de repente se abrieron de par en par cuando pensó que había escuchado mal. Hitchen audazmente murmuró para sí mismo por teléfono en voz baja, un poco desconcertado: ella es la mujer a la que estoy protegiendo. ¿Cómo podría dejar que alguien más entrara casualmente y se metiera con ella y tomara el asunto en sus propias manos? Aunque estaba callado, la secretaria escuchó cada palabra con claridad. Hitchen fue obviamente transparente con sus emociones cuando dijo eso. El secretario no estaba seguro de si estaba alucinando, pero de repente sintió una intensa conmoción. Se sintió como si algo duro se hubiera estrellado contra el corazón del secretario cuando de repente cayó en un aturdimiento. Después de permanecer callado por un tiempo, Hitchen recordó de repente que la secretaria había llamado para hablar de negocios. Rápidamente volvió a sus sentidos, se aclaró la garganta y dijo rotundamente: oh, claro, dile a todos en la compañía en el grupo WeChat que no se les permite filtrar ninguno de los videos de esta noche sobre la actriz de reparto de 3000 de Lunatics. Esos videos tienen implicaciones para su reputación. Incluso si se degrada, seguiré fingiendo ser sordo y mudo y la protegeré hasta el final. Además, despide a esa persona miau 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 que subió los videos al grupo. Después de una pausa, Hitchen temía que la secretaria interpretara que esto significaba que tenía sentimientos por Hill, por lo que agregó: 3000 Lunatics es realmente importante para nuestra empresa. No puedo permitir que nadie cometa ningún error. Sí, señor. Tan pronto como llegue a la oficina por la mañana, me ocuparé de eso. Tal como esperaba Hitchen, las sospechas de su secretaria parecieron desviarse. Capítulo 178. Hitchen no dijo más y estaba a punto de colgar, pero antes de quitarse el teléfono de la oreja, la secretaria volvió a hablar. ¿SRL? Yo. Respondió Hitchen, pensando que la secretaria aún tenía asuntos que discutir. El secretario simplemente soltó el nombre de Hitchen sin pensarlo, pero cuando se dio cuenta de que iba a cruzar una línea, se detuvo. Sin embargo, después de escuchar la paciente respuesta de Hitchen, vaciló por un momento antes de seguir adelante con la pregunta que quería hacer antes. Señor, acabas de decir que ella es la mujer a la que estás protegiendo y no puedes permitir que nadie se meta con ella. ¿Esa mujer es la mujer que te gusta? Hitchen nunca imaginó que su secretaria de repente se preocuparía por su vida personal. Frunció el ceño. Por teléfono, el secretario estaba muy nervioso mientras esperaba que Hitchen respondiera. De repente, perdió la confianza y dijo: lo siento, señor yo. Antes de que la secretaria pudiera terminar de disculparse, Hitchen parpadeó y se compuso. Luego respondió rotundamente con un MHM. En ese instante, el secretario se quedó atónito cuando captó su respuesta. Nunca imaginó al señor de hecho compartiría sus asuntos personales con él. Hitchen no estaba seguro de lo que le pasó a la secretaria, pero después de unos segundos de silencio, dijo: sí, ella es la mujer que me gusta. El secretario no entendía su historia, por lo que no sabía sobre su compleja relación con Hill. Además, Hitchen se sintió demasiado triste después de reflexionar sobre lo que le hizo Hill por ira. Como nunca antes había revelado sus sentimientos a nadie, esta fue la primera vez que reveló sus sentimientos en el fondo. Además, la respuesta de Hitchen fue solo una forma de liberar los intensos sentimientos que mantuvo ocultos en su corazón todos estos años. Su mirada se suavizó mientras sostenía el teléfono, pero no esperó a que la secretaria respondiera y continuó agregando: me ha gustado desde la primera vez que la vi. Si lo pensaba, después de trabajar para Hitchen durante tanto tiempo, esto era lo máximo que había hablado con su jefe. Debido a que Hitchen reveló tanto, la secretaria se sintió un poco más atrevida. Cuando terminó de hablar, el secretario hizo la pregunta que tenía en mente: señor me cuesta imaginarme a la mujer que te gusta. ¿Qué tipo de mujer es ella? ¿Qué clase de mujer es ella? Hitchen sostuvo su teléfono mientras miraba sin pestañear por la ventana durante mucho tiempo. De repente se dio cuenta de que había estrellas brillando en el cielo oscuro. En ese momento, 7 palabras pasaron por su mente, y con una voz suave, dijo: 1000 millones de estrellas no pueden equivaler a ella. El secretario no escuchó claramente lo que dijo, por lo que preguntó: ¿qué? Hitchen volvió a la realidad y respondió con un antes de decir: ella irrumpió casualmente en mi vida y la llenó silenciosamente. Hitchen no le dio tiempo a la secretaria para responder y colgó. Se quedó paralizado en las brillantes estrellas en el cielo mientras las palabras que decía daban vueltas en su mente. ¿Qué tipo de mujer es la mujer que me gusta? Simple, su nombre es Hill y en su corazón, 1000 millones de estrellas no podrían equivaler a ella. Ella era Hill, quien casualmente irrumpió en su vida y silenciosamente la llenó. Capítulo 179.
Hitchen continuó sentado en el auto por un tiempo después de que la compañía de seguros envió a alguien a llenar su tanque antes de que finalmente lo encendiera nuevamente. Siguió el camino silencioso y vacío durante aproximadamente media hora sin tener idea de hacia dónde se dirigía. Luego pisó el freno y se detuvo lentamente. Volvió la cabeza para mirar por la ventana y se dio cuenta de que había regresado a la entrada del Hotel Four Seasons. El portero reconoció su auto y rápidamente se apresuró a esperar a que saliera. Hitchen bajó la ventanilla y saludó al portero para indicarle que se fuera. Después de que el portero se fue, Hitchen volvió a subir la ventana y comenzó a contemplar si ir a la universidad o volver a casa. Pasó mucho tiempo tomando una decisión tan simple, pero todavía no podía decidir. Su mirada viajó involuntariamente hasta el último piso del Hotel Four Seasons. Me pregunto cómo estará esa mujer ahora. Cuando se fue, dio una patada a la mesa de café y, por el rabillo del ojo, alcanzó a vislumbrar su esbelta figura en el sofá, temblando violentamente. Ella lo miró fijamente con ojos rojos llenos de terror como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. No se demoró mucho antes de dejarla sola en la habitación del hotel. ¿Ella realmente lloró? Además, la mirada de Hitchen se desvió del último piso del Hotel Four Seasons a sus propias manos en el volante. La arrastré demasiado fuerte desde YWAN, incluso la duché con agua fría, y cuando sus palabras me cabrearon, incluso la tiré a un lado. Dime, ¿por qué siempre pierde el control con ella y está en ira? ¿Y por qué me dijo esas cosas? Estaba claramente enojado, pero ella todavía me provocó. Con ese pensamiento, la cabeza de Hitchen comenzó a doler. Levantó la mano y se apretó las sienes, tratando de no pensar, pero los pensamientos en su mente hervían aún más. Una noche tan fría, sin embargo, fue duchada con tanta agua fría. ¿Quién sabía si terminaría con fiebre como la última vez? Su muñeca también estaba herida. ¿Quién sabía si eso se curó todavía? De repente, Hitchen extendió la mano, empujó la puerta y salió del auto. Ni siquiera cerró el coche antes de entrar directamente al vestíbulo del hotel. El director del hotel estaba hablando casualmente con el personal de la recepción. Al verlo entrar, inmediatamente se acercó y lo saludó. Señor L. Fue solo cuando Hitchen escuchó la voz del gerente que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sus pasos se detuvieron repentinamente mientras miraba el ascensor por un momento. Era tan tarde ahora, esa mujer probablemente ya estaba dormida, ¿verdad? Iba a subir a verla a escondidas. Si ella estaba bien, él se iría de nuevo. Con eso, Hitchen volvió a levantar los pies, ignoró al gerente del hotel y se dirigió al ascensor. Cuando llegó al último piso, Hitchen salió de los ascensores y se dirigió a la derecha hacia la puerta de la habitación. Hitchen deslizó suavemente la tarjeta de acceso y abrió la puerta. Las luces de la habitación seguían encendidas y la mesa de café seguía volcada. Justo cuando la dejó, la caja de pañuelos y el mando a distancia estaban esparcidos por el suelo. Las luces del baño también estaban encendidas y, a través de la puerta, pudo ver que había 2 toallas tiradas al suelo, pero ella no estaba en el sofá. Capítulo 180. Después de que me fui, se dio una ducha y se fue a descansar al dormitorio. Con ese pensamiento, Hitchen se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio. Con miedo de despertar a Giel de su sueño, abrió la puerta suavemente. Las luces del dormitorio estaban apagadas y estaba completamente oscuro. Con la luz proveniente de la sala de estar, pudo ver que la habitación estaba impecable como si nadie hubiera entrado en absoluto. Hitchen frunció el ceño e instintivamente alcanzó el interruptor de la luz en la pared. Las luces se encendieron y la cama vacía apareció instantáneamente a la vista. Las sábanas estaban limpias y no había nadie. El corazón de Hitchen saltó instantáneamente cuando se acercó a la cama y tiró las mantas al suelo. Cuando confirmó que no había nadie allí, inmediatamente se volvió hacia la sala de estar. Miró alrededor de la habitación para asegurarse de que ella no se escondía en ningún lado y luego miró en el baño, la bañera y la sauna. No pudo encontrar ningún rastro de ella. Solo entonces Hitchen se dio cuenta de que la ropa que le arrancó a la mujer también había desaparecido. No podría haberse ido con esa ropa rota, ¿verdad? Hitchen saltó hacia el teléfono y llamó a la recepción. Después de preguntar por el gerente, inmediatamente lanzó la pregunta: 1001, ¿dónde está la persona que traje aquí, señor? Él, por favor espere. Por teléfono, Hitchen escuchó al gerente preguntándole a la señora en la recepción. Después de esperar alrededor de un minuto, el gerente del hotel dijo: señor L, la señora que trajo, nos pidió que le trajéramos un conjunto de ropa hace 3 horas, pagó ella misma y se fue. Se fue hace 3 horas. Hitchen colgó el teléfono e inmediatamente sacó su teléfono de su bolsillo y miró la hora, es decir, se fue hace poco más de media hora. Ni siquiera eran las 9 en ese momento y Tanueva le envió un mensaje a las 11 para decirle que no había regresado a la universidad, y que no regresó a casa. Eso fue un intervalo de 2 horas. Entonces, ¿a dónde fue? Hitchen todavía estaba un poco incómodo mientras su mente reflexionaba sobre esas preguntas. Inmediatamente abrió WeChat y le envió un mensaje a Tanueva: ¿ya ha vuelto a la universidad? Tanueva debe haber estado dormido ya que ella no respondió. Hitchen se paseó inquieto por la sala de estar durante algún tiempo antes de darse cuenta de que podría estar preocupado por nada. No había vuelto a la universidad a las 11, pero ya era la 1 de la mañana.
Quizás regresó a las 11:30 o a las 12. Ella era una adulta y la seguridad pública en Beijing era buena. Antes de irse, incluso le pidió al hotel que le trajera algo de ropa para que estuviera bien. Hee-Chen se obligó a calmarse y luego se paró frente a las ventanas del piso al techo y miró el cielo nocturno durante mucho tiempo. Luego volvió al dormitorio y se durmió en la cama. Hee-Chen no sabía cuánto tiempo durmió cuando escuchó aturdido su teléfono sonar ding-dong, lo que lo despertó por completo. Las cortinas estaban corridas. Ya había luz afuera y el sol de la mañana llenaba la habitación con un resplandor rojo. Hee-Chen se sentó, tomó su teléfono y abrió WeChat. El primer mensaje fue una respuesta de Tan Wawa. Xiao Yin no volvió a casa anoche. La llamé, pero nadie contestó. ¿No volviste a casa en toda la noche? ¿Nadie recogió? Hee-Chen inmediatamente marcó el número de Hie y hizo la llamada. Tal como dijo Tan Wawa, el teléfono sonó hasta que escuchó el mensaje. Lo siento, la persona a la que llama no está disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Hie no contestó su llamada. Capítulo 181. ¿Podría haber regresado a la casa de sus padres? Hee-Chen instintivamente encontró el número de teléfono de la madre de Hye, pero en el segundo que estaba a punto de marcarlo, hizo una pausa. ¿Y si ella no estaba en casa y él solo estaba preocupando a sus padres? Hee-Chen dudó por un segundo y finalmente regresó a WeChat, donde le envió un mensaje a Tan Wawa. ¿Todavía no has vuelto? Tan Wawa respondió rápidamente con, todavía no. Las palabras escribiendo, aparecieron justo encima de las burbujas de chat de WeChat. Hee-Chen esperó aproximadamente medio minuto antes de ver otro mensaje de Tan Wawa. Es Wei-Zhang, tenemos una clase a las 10. Xiao Yi nunca faltaría clase sin ninguna razón, así que definitivamente la veré a las 10. Hee-Chen tocó la pantalla y estaba a punto de comenzar a escribir cuando recibió una línea de texto de Tan Wawa. Cuando vea a Xiao Yi, le preguntaré a dónde fue anoche y le haré saber. Tan Wawa no sabía de todas las cosas que sucedieron entre él y Hye, por lo que simplemente pensó que tenía curiosidad por el paradero de Hye. Quizás fue porque él y Hye se fueron en términos tan horribles que Hee-Chen sintió una indescriptible sensación de malestar. Sin embargo, no le dijo a Tan Wawa sobre la ansiedad en su corazón, sino que simplemente respondió con un está bien. Hee-Chen no respondió al emoji de sonrisa de Tan Wawa, guardó el teléfono y levantó la muñeca para comprobar la hora. Ya eran las 7:30. Tenía una reunión temprano a las 9, así que después de ordenar el desayuno, fue al baño. Al principio, Hee-Chen se sentó en la sala de reuniones de la oficina, completamente concentrado en la reunión. Cuando llegó a las 10 menos 10, comenzó a revisar con frecuencia su teléfono por temor a perderse el mensaje de Tan Wawa en WeChat. El teléfono seguía en silencio a las 10:05. Hee-Chen trató de lucir como si estuviera prestando atención a lo que decía el gerente de estrategia corporativa mientras bajaba la vista hacia su teléfono. Pulsó el chat con Tan Wawa y empezó a escribir. Justo cuando escribió las 3 palabras ¿cómo te va?, su teléfono vibró. El texto que ansiaba de Tan Wawa finalmente había llegado. Es Wei-Zhang. Xiao Yi realmente no se presentó a clase. La maestra simplemente tomó la asistencia y por el aspecto de la maestra, parece que tampoco dio aviso de su ausencia. Me escondí en secreto debajo del escritorio y la llamé. Ahora mismo, su teléfono está apagado. Hee-Chen comenzó a sentir que algo andaba mal. Con total indiferencia por la reunión, marcó el número de Hye y se llevó el teléfono a la oreja. Lo siento, el número que marcó no está disponible actualmente. Tan Wawa dijo que la madre de Hye la llamó anoche buscándola. ¿Pasó algo en casa? ¿Estaba ya en casa? Mientras Hee-Chen trataba de averiguar qué sucedió, pateó la silla hacia atrás y, sin decir una palabra, agarró las llaves de su auto. Bajo una fila de miradas desconcertadas, Hee-Chen salió de la sala de reuniones, se dirigió directamente al estacionamiento subterráneo y condujo hasta la casa de los padres de Hye. El padre de Hye estaba en el trabajo, por lo que su madre era la única en casa. Ella se sorprendió gratamente al ver a Hee-Chen. Hee-Chen le entregó a la madre de Hye los suplementos nutricionales que le preparó y le mintió que su madre le pidió que se los dejara. Sarlo con la madre de Hye por un tiempo, pero después de darse cuenta de que Hye no estaba en casa, inmediatamente encontró una excusa para irse. Rápidamente se despidió y se fue. De vuelta en el auto, Hee-Chen tomó su teléfono y llamó a Hye nuevamente. Al igual que antes, su teléfono estaba apagado, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. De repente, se sintió increíblemente nervioso e incómodo. Capítulo 182. No estaba en la universidad ni en casa. ¿Podría haber ido a visitar a un amigo? En los últimos años, prestó atención a todos sus movimientos. Después de estar en coma durante 3 años, la mayoría de las personas pierden el contacto con sus amigos. Por el momento, no tenía muchas personas con las que se mantuviera en contacto. La primera persona a la que Hee-Chen pensó llamar fue Alida, pero cuando lo llamó, lo primero que escuchó por teléfono antes de pensar en preguntarle si Hye estaba con él, fue una educada voz femenina. Lo siento señor, el avión está a punto de despegar. ¿Podrías apagar tu teléfono? Lida primero respondió a la azafata cortésmente con un de inmediato, luego le dijo a Hee-Chen, Shen-He, ¿necesitas algo? Me voy a Hangzhou para un viaje de negocios. Si no hay nada urgente,
Te llamaré cuando aterrice. ¿Solo tú?, preguntó Hee-chan casualmente. Por supuesto que soy solo yo. No estoy en una posición alta. No es nada. Hablemos cuando aterrices. Habiendo escuchado eso, Hee-chan sabía que Hye no estaba con él, así que ignoró rotundamente lo que dijo Lida después. Se despidió y colgó. Hee-chan tomó su teléfono y usó todo tipo de métodos para contactar a otras personas con las que Hye todavía se mantenía en contacto. Todos estaban de vacaciones en el extranjero o estaban ocupados con sus propios asuntos. Entonces Hye tampoco fue a ver a sus amigas. Al principio, no había forma de comunicarse con ella, luego su teléfono estaba apagado. Algo no pudo haber pasado, ¿verdad? La mente de Hee-chan vagó de nuevo a un artículo que leyó en su teléfono no hace mucho sobre un estudiante universitario que se reportó perdido 48 horas después de subirse a un taxi. Más tarde encontraron a la mujer en el desierto donde había estado muerta durante mucho tiempo. Apretó el agarre de su teléfono y luego pisó el acelerador con ansiedad. Giró el volante con una sola mano mientras conducía sin rumbo fijo por Beijing. A medida que pasaba el tiempo, Hee-chan se dio cuenta de que casi se quedaba sin gasolina, por lo que se detuvo en una gasolinera cercana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya era tarde. Con su teléfono en la mano, envió un mensaje de texto a Tanuawa. ¿Ha vuelto a la universidad? Justo después de que terminó de llenar el tanque, pagó y salió de la estación de servicio. Recibió un mensaje de texto de Tanuawa. Todavía no. Eso es Zhang. Dime, ¿crees que le pasó algo así a Bill? Hee-chan, que ya era un completo desastre, vio el mensaje de Tanuawa y se puso completamente agitado e incómodo. Se sintió tan perdido que hizo clic en sitios web de noticias para ver si había noticias sobre mujeres en el área de Beijing. Cuando se dio cuenta de que todos los titulares eran noticias triviales sobre la industria del entretenimiento, Hee-chan se tranquilizó un poco, pero luego sintió que estaba actuando de manera tan estúpida. Si algo realmente le sucediera a Hye, ¿cómo se informarían las noticias tan pronto? La sensación de inquietud en el interior hizo que Hee-chan se sintiera aún más nervioso. Levantó la mano y se frotó las sienes y luego volvió a conducir sin rumbo fijo. Cuando se puso el sol, Hee-chan sintió que su estómago se revolvía de dolor por no haber comido nada en todo el día. Se detuvo junto a la carretera y salió, pero no fue al restaurante de comida rápida. En cambio, fue a la tienda cercana a comprar un paquete de cigarrillos. No regresó al auto, sino que fue directamente al bote de basura en la acera y abrió un paquete de cigarrillos. A medida que se amontonaban las colillas, el cielo se oscurecía. Capítulo 183. Hee-chan terminó el paquete de cigarrillos. Fue solo cuando oscureció que retrocedió 2 pasos completamente exhausto y se apoyó contra un árbol. Sacó su teléfono para llamarla varias veces, pero su teléfono aún estaba apagado. Luego envió otro mensaje a Tanuawa, pero la respuesta que recibió fue la misma. Todavía no había vuelto a la universidad. Ella no estaba con sus amigos. Él revisó todos sus lugares favoritos, y había pasado un día entero buscándola en las calles, pero no pudo encontrarla. No pudo haber salido de Beijing, ¿verdad? Ante ese pensamiento, Hee-chan de repente hizo clic en sus registros de llamadas. Encontró el número de su secretaria y estaba a punto de llamar y pedir ayuda para averiguar si Hye recientemente tomó un avión o un tren. Sin embargo, antes de que su dedo pudiera tocar la pantalla, apareció un recordatorio: batería baja. Hee-chan casualmente tiró su último cigarrillo a la basura y luego se enderezó antes de caminar hacia el auto. Abrió la puerta del coche y buscó en el compartimento un cargador de teléfono. Fue entonces cuando accidentalmente vislumbró otro teléfono. Este es el teléfono de Yuwang. Yuwang. Cuando esas 3 palabras pasaron por la mente de Hee-chan, de repente dejó de buscar el cargador del teléfono. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? Buscó por todas partes. ¿Cómo no podía pensar en la casa de recién casados que Yuwang preparó para ella? Ella siempre confió en Yuwang. Entonces, ¿podría estar allí ahora? Antes de que el pensamiento se instalara en la mente de Hee-chan, se subió al auto y aceleró. Después de que el auto se alejó bastante, Hee-chan tuvo un pensamiento repentino. Si ella realmente estaba allí, sería malo para él ir así que hizo un desvío y giró hacia su propio lugar. Se dio una ducha completa y luego abrió el cajón más bajo del vestuario. Se quitó el hilo rojo que rara vez se quitaba todos estos años y se miró cuidadosamente en el espejo para ver si había algún defecto. Solo entonces tomó el teléfono de Yuwang y salió por la puerta. Hee-chan paró un taxi y se dirigió directamente a la casa que preparó para Hye como Yuwang. Cuando llegó al edificio, Hee-chan pagó la tarifa del taxi y, sin esperar su cambio, entró a grandes pasos en el edificio. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Hee-chan se lanzó hacia la puerta y rápidamente ingresó el código de la puerta principal. Cargó sin siquiera quitarse los zapatos. Las luces de la habitación estaban apagadas, pero con las luces dispersas de las ventanas del piso al techo del balcón, Hee-chan inmediatamente vio una sombra redonda. Hee-chan se tensó y se olvidó de encender el interruptor de la luz mientras se acercaba lentamente. Con la luz del exterior de la ventana, cuanto más se acercaba, más claro podía ver quién era. Fue ella. Era ella, la persona que había estado buscando durante todo el día. Estaba sentada en una bola en la esquina de la pared con el rostro enterrado entre las rodillas. Se veía muy tranquila,
pero a Hitchen le dolía el corazón mientras la miraba. Cuando estaba a solo 2 metros de distancia, sus pasos se detuvieron. Se detuvo en el lugar durante unos segundos antes de acortar la distancia entre ellos y se agachó frente a ella. Parecía que no se había dado cuenta de que se estaba acercando ya que no se movió ni un centímetro. Hitchen miró fijamente su cabello alborotado por un momento y luego lentamente extendió su mano y la tocó. Finalmente, lentamente comenzó a levantar la cabeza. Capítulo 184. La imagen de sus ojos hinchados por el llanto apareció en su vista. Ella parecía angustiada, sus pupilas oscuras estaban completamente empañadas y las lágrimas se balanceaban mientras se aferraban a las esquinas de sus ojos. Nunca la había visto así antes. La imagen instantáneamente cortó sus ojos, haciendo que su mano sobre su hombro temblara violentamente. De repente, no supo cómo reaccionar. A través de sus lágrimas, lo miró fijamente durante bastante tiempo antes de ver su rostro con claridad. Ella instintivamente se movió hacia atrás para esconderse antes de que sus ojos lo pasaran tímidamente por encima de él y miraran su muñeca. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había un hilo rojo. Su cuerpo pequeño y tenso se relajó gradualmente y abrió la boca. Probablemente quería llorar Yi Wang-hye, pero al final, simplemente movió los labios sin hacer ningún sonido antes de volver a bajar la cabeza. Mientras Hitchen observaba su reacción, de repente sintió como si una mano apretara su corazón con fuerza y lo apretó brutalmente. El dolor agudo le dolió intensamente. Entonces, ella estaba asustada por su ataque de rabia en el Hotel Four Seasons después de todo. Hitchen bajó los ojos con calma para ocultar la frustración en su mente. Esperó a que el dolor en su pecho disminuyese un poco antes de que sus manos se levantaran lentamente de sus hombros, se desplazaran hacia su cabeza y la acariciaran suavemente. Hye tembló suavemente ya que no pudo evitar apretar sus rodillas, pero no evitó el toque de Hitchen. Hitchen cariñosamente le acarició la cabeza con más suavidad. Después de subirse a un taxi cuando salió del Hotel Four Seasons anoche, no pudo volver a la universidad tan deteriorada ni a su casa. Tampoco podía ver a sus amigas, así que al final, decidió esconderse en secreto aquí sola para lamer sus heridas. Ella nunca pensó que alguien se preocuparía por ella, pero aquí en los momentos más tristes, Yu Wang apareció de repente. Obviamente, él se preocupaba inmensamente por ella. Mientras su rostro seguía el toque de sus dedos poco a poco, la sensación de ser agraviada, que ya desapareció después de tanto tiempo, se amplificó en su corazón ahora por alguna razón. Pensó que no tenía más lágrimas para llorar, pero sus ojos de repente se nublaron y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se estrellaron pesadamente contra las tablas del piso mientras dejaba escapar un suave gemido. Ver sus lágrimas caer hizo que el corazón de Hitchen se sintiera como si lo hubieran abierto. El dolor lo hizo perder el aliento por un momento antes de sacar su teléfono, desbloquear la pantalla y escribir una pregunta para la que obviamente sabía la respuesta. ¿Pasó algo? Tocó su rodilla y le entregó el teléfono. Ella levantó un poco la cabeza, pero no lo miró. En cambio, sus ojos se dirigieron directamente a la pantalla del teléfono. ¿Pasó algo? Era una pregunta simple, pero hizo que Hye llorara aún más violentamente. No mucho después, mientras sostenía su teléfono, la mano de Hitchen estaba cubierta de lágrimas. Hitchen frunció los labios en silencio y tomó su teléfono mientras escribía las palabras, no llores. Después de que Hye vio eso, no solo no dejó de llorar, sino que las lágrimas siguieron cayendo sin cesar. Al verla llorar aún más ferozmente que antes, Hitchen se volvió completamente impotente. Se aferró al teléfono y se devanó la cabeza durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Al final, tiró su teléfono a un lado y la ayudó a secarse las lágrimas. Capítulo 185. Mientras le limpiaba la cara, las lágrimas empaparon su mano mientras ella continuaba llorando. Hitchen desesperadamente dejó escapar un suave suspiro mientras se sentaba en el suelo. Se acercó a su cuerpo contra la pared y arrastró su pequeño cuerpo hacia él mientras la sostenía en sus brazos. Con la misma mano que usó para limpiarle las lágrimas, le dio unas suaves palmaditas en la espalda para animarla. Su abrazo hizo que se tensara un poco y le dio la necesidad de luchar para salir de él, pero él apretó su abrazo. Tal vez no estaba acostumbrada a su abrazo ya que estaba un poco tensa. Después de un tiempo, tal vez debido a su cariñosa palmadita en la espalda, finalmente se relajó, enterró la cabeza en su pecho y soltó un grito abiertamente. Cuando sus lágrimas empaparon su camisa y su garganta se volvió ronca por el llanto, Hitchen la abrazó con suavidad mientras la dejaba llorar sobre él. El sonido de su llanto se fue apagando lentamente hasta convertirse en un sollozo que eventualmente se debilitó y devolvió la habitación al completo silencio. Hitchen no soltó a Hye, ni Hye se soltó del abrazo de Hitchen. Si era posible, Hitchen realmente esperaba poder abrazarle en silencio así hasta el fin de los tiempos. Después de calmarse, un pensamiento repentino le vino a la mente,
¿Se escondió aquí sola anoche después de dejar el Hotel Four Seasons? Normalmente nadie venía aquí, y no parecía que hubiera estado afuera. Había pasado casi todo un día y una noche, podría haber estado acurrucada aquí todo este tiempo sin comer. Ante ese pensamiento, Hitchen le apartó un poco de sus brazos, agarró el teléfono del suelo y escribió, ¿has comido? Después de leer lo que escribió Yu Wang, Hiei negó suavemente con la cabeza. Así que acertó. ¿No había comido en todo el día? Hitchen sintió un doloroso tirón en su corazón y luego continuó escribiendo en su teléfono. Entonces, iré a cocinar algo para ti, ¿de acuerdo? Después de que Hiei leyó esas palabras, instintivamente miró la hora en el teléfono de Hitchen. Ya eran las 9:00 de la noche, por lo que sería problemático cocinar. Estaba a punto de rechazarlo cuando Hitchen devolvió su teléfono y escribió la línea, el piso está frío, primero te llevaré al dormitorio para descansar un poco, más tarde, cuando termine de cocinar, te llamaré para que vengas a comer, ¿de acuerdo? De los 2 mensajes consecutivos que le escribió, habló con un tono de voz tranquilo que le hizo sentir importante. Una sensación cálida envolvió gradualmente el cuerpo de Hiei antes de que finalmente dijera, es demasiado problema. Debido a que había estado llorando, su voz era un poco ronca, por lo que a Hitchen le tomó un tiempo darse cuenta de lo que quería decir. Ella no quería molestarlo para que cocine. Los ojos de Hitchen se suavizaron mientras negaba con la cabeza hacia ella. Sin escribir un solo mensaje, se levantó, la cargó en brazos y se dirigió al dormitorio. Cuando puso a Hiei en la cama, se dio cuenta de que ella no había usado calcetines todo el tiempo. Aunque hacía calor en la habitación, sus pies estaban terriblemente fríos. La cubrió con 2 mantas, agarró su teléfono y escribió, espera un poco por mí, pronto estará listo. Después de verla sentir, se levantó, pero justo cuando estaba a punto de girarse para irse, vislumbró un bolígrafo grabador en sus manos. Capítulo 186. Ella no estaba haciendo nada, entonces, ¿por qué tenía un bolígrafo de grabación en sus manos? Una ola de sospecha se apoderó de Hitchen. Quería preguntar, pero al final, luchó contra el impulso. Simplemente frunció el ceño, fingió que no notaba nada y salió del dormitorio. Hitchen primero preparó un poco de sopa de arroz. En el momento en que estuvo a fuego alto, fue al comedor y tomó un poco de azúcar morena del recipiente. Vertió el azúcar en el agua caliente y la llevó de vuelta al dormitorio. Hiei aún no estaba dormida, pero estaba sentada contra la cabecera y buscando un cargador en su bolso. Escuchó el sonido de la puerta abriéndose e instintivamente miró hacia la puerta. Al mismo tiempo, Hitchen entró. Los dos se miraron a cada uno durante unos 3 segundos antes de que Hiei bajara rápidamente los ojos, enchufara el cargador del teléfono a la pared y lo conectara al teléfono. Un segundo después, Hiei colgó su teléfono. Al segundo siguiente, Hitchen se detuvo junto a la cama. Como acababa de llorar, sus ojos parecían tan grandes como duraznos. Probablemente sabía que no se veía presentable en este momento, así que le lanzó una mirada rápida, bajó la cabeza y dijo en voz baja, Yu Wang-he. Comparado con su llanto de antes, su voz sonaba mucho más normal ahora. Debe haberse sentido mucho mejor. Hitchen se relajó considerablemente mientras levantaba la sopa dulce a la cara de Hiei, indicándole que la tomara. Luego metió la mano en el bolsillo y rápidamente tocó la pantalla. Bebe un poco de sopa dulce para calentar. Tal vez fue porque Hitchen la había devastado tanto ayer que se quedó aquí sola durante tanto tiempo, pero ahora los simples actos de cuidado de Yu Wang parecían calentar fácilmente el corazón de Hiei. Sostuvo la sopa dulce, asintió con la cabeza y dijo en voz baja, gracias Yu Wang-he. El congé todavía se estaba cocinando en la cocina, por lo que Hitchen no se quedó mucho tiempo por temor a que se quemara. Agarró el teléfono para decirle a Hiei, pero justo cuando estaba a punto de irse, recordó que acababa de hervir la sopa dulce, así que con un poco de inquietud, escribió algunas palabras de advertencia, ten cuidado, hace calor. Hiei vio esas palabras y se sorprendió por un segundo. Cuando recobró el sentido, notó que él estaba señalando la sopa dulce en sus manos. Su corazón se estremeció cuando sus dedos no pudieron evitar agarrarse con fuerza a la taza. Le disparó a Yu Wang una sonrisa gentil y dejó escapar un bajo, Con la taza en la mano, Hiei bajó la cabeza para tomar un sorbo. El dulce calor le bajó por la garganta y le llenó el estómago. El calor pronto se extendió por todo su cuerpo. Hitchen se paró al lado de la cama y miró a Hiei por un momento con la cabeza baja, bebiendo la sopa dulce antes de salir silenciosamente de la habitación. Cuando cerró la puerta, sus ojos se posaron en la mujer de la cama. Con el rabillo del ojo, miró el bolígrafo de grabación junto a su almohada y se congeló allí durante 2 segundos antes de cerrar la puerta de nuevo y dirigirse a la cocina. Cuando terminó de cocinar, ya eran las 10:30. Hitchen abrió la puerta del dormitorio y estaba a punto de llamar a Hiei cuando se dio cuenta de que estaba acostada en la cama con los ojos cerrados, profundamente dormida. Hitchen detuvo apresuradamente el sonido para que no se escapara de su boca y luego caminó silenciosamente hacia la cama. La arropó un poco más y se dirigió a la cocina para mantener la comida caliente para cuando ella despertara, pero justo cuando se enderezó, abrió los ojos. Yu Wang-he, ¿la desperté? Hitchen frunció el ceño e instintivamente alcanzó el teléfono celular.
Antes de que pudiera abrirlo, Hyei pareció entender lo que quería decir y dijo, tengo un poco de hambre, así que no estaba completamente dormido. Me desperté cuando me cubriste con las mantas. Capítulo 187. Las cejas de Hee-chan se relajaron un poco y luego, sin escribir, señaló la puerta del dormitorio. Hyei sabía que le estaba diciendo que la cena estaba lista, así que dijo, iré a lavarme la cabeza y luego a comer. Hee-chan asintió suavemente y salió de la habitación. Llevó la comida a la mesa del comedor y, justo cuando terminó, Hyei apareció en la puerta del comedor. Casualmente sacó una silla para Hyei mientras le hacía un gesto para que tomara asiento. Luego sacó otra silla para él y se sentó. Colocó un cuenco de sopa de arroz frente a Hyei. Ella le dio las gracias. Hyei no había comido nada desde anoche hasta ahora, así que tenía mucha hambre. Mezcló la sopa de arroz con una cuchara varias veces y luego comenzó a comer en silencio hasta que estuvo medio llena antes de reducir la velocidad. Miró a Yu-wang, que estaba comiendo casualmente, y de repente recordó que Yu-wang solía estar en su cheng, así que preguntó por curiosidad, Yu-wang, ¿por qué viniste de repente a Beijing hoy? Hee-chan dejó de comer por un momento, dejó su plato y se secó las manos antes de agarrar el teléfono. Después de un tiempo, le pasó el teléfono a Hyei con su mensaje escrito, mañana tengo que volar a Estados Unidos, así que haré escala en Beijing. Temo que mi cuerpo no pueda soportar el largo viaje en avión, así que decidí descansar el día anterior. Oh, respondió Hyei. Ella no insistió en el tema. Hee-chan luego tomó 2 bocados de sopa de arroz, volvió a agarrar su teléfono y, sabiendo la respuesta, preguntó, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí solo? ¿Te metiste en algún tipo de problema? Mientras escribía Yu-wang, Hyei observó cada letra que aparecía en la pantalla. La imagen de lo que Hee-chan hizo y le dijo anoche cruzó por su mente. Instintivamente frunció los labios y bajó los ojos para enmascarar la vergüenza y el dolor en sus ojos. Hee-chan era el hermano pequeño de Yu-wang. Para que ella se metiera en una discusión con su hermano pequeño, debía ponerlo en una mala posición. Lo más importante es que Hee-chan la hizo sentir tan humillada que no quería que otras personas supieran. Ante ese pensamiento, Hyei hizo todo lo posible por sonreír y respondió a la fuerza a Yu-wang cambiando de tema. Yu-wang, estoy un poco cansado, así que me voy a dar una ducha antes de descansar un poco. Mientras decía eso, Hyei se levantó y dijo buenas noches sin siquiera darle tiempo a Yu-wang para responder. Empujó el paquete de sillas y salió apresuradamente del comedor. Hee-chan continuó sentado en la mesa del comedor durante un tiempo antes de que él también se levantara y le limpiara la mesa rápidamente. Después de haber pasado todo el día buscándola afanosamente, había mucho trabajo acumulado en la oficina para que él se ocupara. Se preparó una taza de té y le preparó una taza de leche caliente mientras lo hacía. Llevó la taza de cristal al dormitorio y golpeó suavemente la puerta. No hubo respuesta desde el interior, pero escuchó el sonido de un teléfono sonando desde el otro lado de la puerta. Hee-chan esperó un rato, pero al escuchar que no contestaron el teléfono, abrió la puerta y entró. Hyei ya estaba en la cama, profundamente dormido. Justo después de que el teléfono dejó de sonar, volvió a sonar. Miró la pantalla de su teléfono y vio 3 palabras familiares, Lin Zengyi, porque Lin Zengyi lo llama en medio de la noche. Hee-chan tenía miedo de despertarla, así que se acercó y puso el teléfono en silencio. Justo cuando colgó el teléfono, un mensaje de texto apareció en la pantalla. Capítulo 188. Justo cuando colgó el teléfono, un mensaje de texto apareció en la pantalla. Instintivamente miró hacia abajo, miró la pantalla de su teléfono y vio claramente lo que estaba escrito en el texto. Fue enviado por Lin Zengyi. Xiaoi, te he estado llamando todo el día. ¿Por qué no has contestado? ¿Lin Zengyi también ha estado llamando a Hyei todo el día? Los ojos de Hee-chan se volvieron mucho más fríos. Estaba a punto de apartar la mirada cuando el teléfono en sus manos volvió a vibrar. Era otro mensaje enviado por Lin Zengyi. Xiaoi, trate de contactar a Hee-chan sobre la inversión para 3000 Lunatics. No es que no seguí tus órdenes. Incluso me ofrecí agregar un 20% a mi inversión original, pero Hee-chan no lo aceptaría. Lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Por la tarde, envié a alguien para discutirlo con él, pero su gente ni siquiera tenía a nadie disponible para hablar con nosotros. La situación realmente. El mensaje de Lin Zengyi fue un poco largo. Mientras Hee-chan leyó, no lo había asimilado todo antes de que apareciera un tercer texto en la pantalla. Xiaoi, no hay forma de que pueda invertir en 3000 Lunatics en este momento. ¿Qué tal esto? Te daré una buena parte de la nueva serie en la que estoy invirtiendo y tú me entregarás la grabación que tienes. ¿Qué hay sobre eso? Quizás podrías sugerir una nueva condición. Mientras pueda hacerlo, haré todo lo posible para satisfacerte. Lin Zengyi luego continuó con más mensajes de texto, pero Hee-chan no los leyó. Toda su atención se centró en las palabras. Me entregarás la grabación que tienes. Hyei había sufrido en la industria del entretenimiento, por lo que siempre tuvo el hábito de llevar consigo un dispositivo de grabación en todo momento. De lo contrario, no habría salido de la trampa de Lin Ye desde hace un tiempo en el balneario. De los textos de Lin Zengyi,
Asumió que Hiei tenía una grabación de Lin Zengyi que ella usó contra él. Ante ese pensamiento, los ojos de Hee-chen se posaron en ella, profundamente dormido. Junto a su almohada, vio el bolígrafo de grabación al que ella se aferraba con fuerza mientras la llevaba al dormitorio esa misma noche. Hee-chen sabía que no era ético tocar las cosas de otra persona sin su permiso. Sin embargo, sintió que podría haberse equivocado en algo. Lo contempló durante unos segundos antes de agarrar suavemente el bolígrafo de grabación y salir del dormitorio. Cuando cerró la puerta, Hee-chen no había caminado demasiado antes, se apoyó contra una pared y encendió el bolígrafo de grabación. Muy pronto, se escuchó la voz de Lin Zengyi: si no te hubiera atrapado, casi lo habría olvidado. Ahora que te veo, lo recuerdo. Xiaoyi, escuché que muchas de ustedes, chicas de B-Film, quieren convertirse en acompañantes. Está bien, te animo a que te portes bien y me dejes jugar con. Hee-chen estalló en un terrible ataque de rabia la noche en que Lin Zengyi se aprovechó de Hiei en el China World Hotel Beijing. Al escuchar esta hora, sus ojos liberaron un sentimiento solemne, pero no se perdió en sus pensamientos por las palabras de Lin Zengyi por mucho tiempo mientras su mente volvía a los mensajes de texto que acababa de leer en el teléfono de Hiei. Lin Zengyi dijo que estaba siguiendo las órdenes de Hiei de reinvertir en 3000 Lunatics. Aunque era solo un mensaje de texto, vio claramente en su extenso mensaje que estaba nervioso después de que Hee-chen rechazó su inversión. Capítulo 189. Así es, en privado, Lin Zengyi podía jugar como quisiera, pero las cosas que dijo en la grabación nunca podrían caer en manos de nadie más. Si se filtraba, se vería atrapado en una cantidad infinita de problemas. No es de extrañar que sugiriera audazmente que Hiei le diera nuevos términos. Quería la grabación en su poder. Lin Zengyi había trabajado en la industria empresarial durante muchos años y, para haber sobrevivido todo este tiempo, naturalmente estaba muy bien informado. Hiei no podría haber usado su belleza para hacer que Lin Zengyi la obedeciera así que la clave era este bolígrafo de grabación en sus manos. Cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Hee-chen, todo lo que sucedió en los últimos 2 días también vino a la mente rápidamente. Anoche, Hiei y Lin Zengyi cenaron juntos. Esa misma noche, Lin Zengyi se puso en contacto con YC Corp para reinvertir en 3000 Lunatics. Esta noche, Lin Zengyi, cuya inversión fue rechazada, vino a buscar a Hiei en pánico para hablar sobre nuevas condiciones. De repente, Hee-chen se congeló por completo como si alguien golpeara sus puntos de presión. Silenciosamente se dio cuenta de algo. Quizás se había equivocado. Hiei no vio a Lin Zengyi anoche para conseguir un papel en Dust, pero fue a Hee-chen no se atrevió a especular, porque sentía que si lo hacía, se convertiría en una especie de histeria salvaje. Hiei, ¿cómo pudo Hiei ir a buscar a Lin Zengyi por la inversión perdida en 3000 Lunatics? Ella sabía que 3000 Lunatics era su serie. Ella lo rechazó tanto. Incluso si no lo creía, el texto de Lin Zengyi era muy claro. Hee-chen contuvo la respiración ya que no pudo evitar apretar su agarre en el bolígrafo de grabación. Una sensación indescriptible de impotencia y pánico de repente envolvió todo su cuerpo. Si fuera cualquier otro día, le encantaría que ella hubiera hecho algo así por él, pero en ese mismo momento, tuvo miedo. Tenía miedo de que ella realmente fuera a ver a Lin Zengyi por él. Hiei no durmió en toda la noche anterior, así que esta vez, se quedó profundamente dormida durante mucho tiempo. Cuando finalmente se despertó, el cielo afuera estaba brillante. Los brillantes rayos del sol iluminaron toda la ciudad, haciéndola parecer surrealista. Se quedó en la cama por un tiempo antes de que finalmente saliera y caminara hacia el baño. En el espejo, miró cada pequeña marca que Hee-chen dejó en su cuerpo mientras sus ojos se oscurecían la noche anterior. No se atrevió a pensar demasiado en eso y rápidamente empujó el pensamiento al fondo de su mente. Se secó y fue a cambiarse a un conjunto de ropa conservadora en el vestuario. Después de abrigarse bien, regresó al baño, tomó su teléfono y salió por la puerta. Wang ya estaba despierto. Estaba sentado en el sofá leyendo las noticias. Había un ayudante contratado limpiando la casa. Al ver salir a Hiei, le lanzó una sonrisa radiante y dijo: «Señora, ¿debo preparar algo de comida para usted?». Hiei asintió suavemente y dijo: «Gracias». Cuando el ayudante entró en la cocina, se sentó en el sofá y saludó a Wang. «Buenos días, Wang He». Los círculos oscuros de Wang bajo sus ojos exponen cómo no durmió bien anoche. Su teléfono probablemente no estaba con él, por lo que solo le lanzó una sonrisa porque no había otra forma de comunicarse con ella. Después de que Hiei se sentó, miró a Wang que estaba leyendo las noticias. Luego abrió el teléfono en sus manos. Para su sorpresa, había docenas de mensajes de texto sin leer. Capítulo 190. Entre esos mensajes había un largo hilo de recordatorios de llamadas perdidas enviadas por 10.086. Hubo llamadas de su madre, Tanuawa, Wang, Lin Zengyi, Hee-chen. Cuando Hiei vio las llamadas perdidas, envió un mensaje de texto a cada persona para hacerles saber que estaba a salvo. Cuando Hee-chen salió de la habitación de Hiei, desvió su atención de la noticia hacia ella. Mientras miraba su teléfono, sus ojos no podían evitar caer sobre ella de vez en cuando. Su vista siempre había sido muy buena. Sentado a su lado,
podía ver cada palabra en su teléfono. Aunque no intentó charlar con ella, su mirada se volvió intermitentemente hacia las palabras dispersas en su teléfono cuando se dio cuenta de que ella estaba respondiendo a todos los que la llamaron el día anterior. Cuando miró de nuevo, vio el nombre Hitchen aparecer en la pantalla, lo que atrajo toda su atención hacia ella. Ella miró su teléfono, por lo que él no pudo ver su mirada, pero notó claramente que sus dedos se tensaron. Ella miró la cadena de llamadas perdidas de él ayer durante unos 3 segundos antes de fruncir los labios y luego borró todas sus llamadas perdidas. Instintivamente, sus dedos querían hacer clic en los textos, pero se detuvo un momento como si se diera cuenta de algo y saliera de los textos. Abrió los registros de chat, encontró su número de teléfono y lo puso en su lista de números bloqueados. Mientras hacía esto, no dudó en lo más mínimo. De hecho, parecía que no había pasado nada. Al segundo siguiente, abrió sus mensajes de texto nuevamente para ver docenas de mensajes de Lin Zhengyi. Hitchen ya había visto esos mensajes anoche, así que no tenía la menor curiosidad. Él desvió su mirada periférica de ella y miró directamente al televisor que tenía delante. Ella respondió a las llamadas perdidas de todos menos a las suyas. No solo eso, sino que movió su número a su lista de números bloqueados. Después de golpear a Lin Zhengyi la última vez en el China World Hotel Beijing y traerlo a casa, ella vino activamente a hablar con él al día siguiente. En ese momento, estaba tan emocionado porque pensó que su relación finalmente había mejorado, pero después de unos pocos días, su relación se volvió aún peor que antes. Hitchen recordó cómo vio incidentalmente los textos de Lin Zhengyi y el bolígrafo de grabación anoche después de que ella se durmiera. La ansiedad en su corazón de anoche se volvió aún más intensa. A su lado, Hyei tenía la cabeza agacha mientras tocaba su teléfono sin parar, respondiendo a los mensajes de otras personas. El suave sonido de tap 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 dejó a Hitchen tan devastado y un poco asfixiado. Tenía miedo de perder el control de repente, así que dejó el control remoto, se levantó y se dirigió al estudio. Justo cuando Hyei estaba a punto de terminar de enviar mensajes de texto, el ayudante contratado gritó desde la cocina cercana: «Señora, la comida está lista». Hyei respondió afirmativamente. Terminó de escribir las últimas palabras y se levantó, se dirigió al baño para lavarse las manos y luego entró en el comedor. Mientras comía, Hyei notó que Yu Wang aún no había venido, así que preguntó por curiosidad: «¿Yu Wang no está comiendo? Iré a llamarlo». La ayudante dejó las cosas en sus manos y fue al estudio. Capítulo 191. El ayudante contratado y la conversación de Yu Wang fue muy silenciosa, por lo que Hyei no pudo escuchar nada. Después de aproximadamente un minuto, el ayudante regresó y dijo: «El señor dijo que no tiene apetito en este momento, así que me temo que comerá solo». Hyei respondió con un no, bajó la cabeza y se comió otra cucharada de sopa de arroz. Ella casualmente dijo: «¿Podría molestarle para que me prepare una porción de desayuno para llevar a Yu Wang?» «Sí, señora, solo un momento». Hyei no hizo ningún sonido, pero aceleró el ritmo de su comida. Después de que terminó su plato de sopa de arroz, Hyei tomó la servilleta, se secó la boca y se levantó, llevó el desayuno que le había preparado la ayudante y se dirigió a la sala de estudio. Debido a que no podía llevar la bandeja firmemente con una mano, Hyei tenía miedo de dejar caer la bandeja del desayuno. Dirigió su brazo para llamar a la puerta. Tenía la intención de hacer algo de ruido para notificar cortésmente a la persona en el estudio de su presencia cuando se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada. Con un empujón, abrió la puerta. Sentado en el escritorio con un bolígrafo en la mano, Yu Wang estaba concentrado en escribir algo cuando escuchó un ruido. Su cabeza se disparó mientras miraba hacia la puerta. Después de ver a Hyei, una obvia ola de pánico se apoderó de él, y rápidamente empujó todo lo que estaba sobre la mesa en el cajón. Hitchen fue demasiado rápido, por lo que Hyei solo vio vagamente el papel. Ella no pensó que Yu Wang tendría esta reacción, por lo que se avergonzó y se disculpó con una sonrisa. «Yu Wang, lo siento, quería tocar, pero no me di cuenta de que había empujado la puerta para abrirla». Después de calmarse del pánico inicial de ver a Hyei, Hitchen le sonrió y negó con la cabeza. Hyei se acercó a él y colocó el desayuno en su escritorio. «Yu Wang, escuché a Y1 decir que no tienes apetito. Eso no es bueno. Incluso si no tienes hambre, debes comer». Hitchen agarró el teléfono de la mesa y escribió: «Gracias, comeré un poco». Después de ver que Yu Wang estaba dispuesto a comer, Hyei se relajó. Luego, más tarde, antes de que pudiera terminar de despedirse, Yu Wang parecía como si tuviera un pensamiento repentino. Agarró su teléfono y escribió: «Man, ¿tú y Hitchen se metieron en algún tipo de malentendido?» ¿Cómo lo supo Yu Wang? Hyei se quedó atónita cuando vio esa línea al recordar que Yu Wang y Hitchen eran hermanos de sangre. Eran cercanos, por lo que era normal que Yu Wang lo supiera, pero Yu Wang la vería como una especie de mujer sucia como Hitchen. El nerviosismo en el fondo no se había calmado cuando Hyei vio nuevas palabras en el teléfono de Yu Wang. ¿Hay algún tipo de malentendido? ¿Malentendido?
Yu Wang-he en realidad usó la palabra malentendido. ¿Significaba eso que en el fondo, él la creía un poco? La boca de Hye se abrió ligeramente y miró a Yu Wang por un tiempo antes de decir con incredulidad: Yu Wang-he, dices que es un malentendido. ¿Eso significa que crees que no soy ese tipo de mujer? Hye-chen comprendió vagamente la verdad de lo que sucedió anoche. La única razón por la que preguntaba de forma tan indirecta era para obtener alguna confirmación. Después de ver su reacción en este mismo momento, fue como si se diera cuenta de algo en el fondo. Se sintió como si un cuchillo afilado le hubiera apuñalado el corazón. El dolor le hacía insoportable respirar y se obligó a dejar de temblarle los dedos. Copió la forma en que Yu Wang escribió mientras escribía: Man, por supuesto que te creo. Honorífica, tía, mujeres mayores no relacionadas con la sangre. Capítulo 192. Creer. Así que este es el sentimiento cálido que tienes cuando alguien se pone de pie para decir que te cree después de que alguien más te ha malinterpretado. La noche anterior, Hye-chen la hizo sentir tan agraviada y ella hizo todo lo posible por soportarlo todo por su cuenta. Ella nunca pensó en compartir estas dificultades con nadie, pero en este mismo momento, la palabra de Yu Wang, cree, rompió sin esfuerzo su armadura y ablandó su corazón. Ella miró a Yu Wang con ojos cálidos y tiernos. Estaba tan conmovida que le dolían un poco los bordes de los ojos. Temiendo perder el control y llegar de repente, parpadeó rápidamente. Man, si estás herido, puedes decírmelo. No importa lo que sea, estaré aquí para ti. Se sentía como si hubiera algo alojado en la garganta de Hye-chen, asfixiándolo. Después de mucho esfuerzo, lo escribió en su teléfono. Hye-chen empujó el teléfono frente a Hye, levantó la cabeza ligeramente para mirar el teléfono. Aunque era solo una línea simple, se quedó mirándola durante tanto tiempo. No notó que sus dedos temblaban suavemente. Hye-chen sabía que ella había terminado de leer, así que retiró el teléfono. Cuando era joven, cada vez que encontraba algún problema, le contaba todo a Yu Wang-he. Después de tantos años, todavía estaba dispuesto a escuchar su charla. Un fuerte latido comenzó en el corazón de Hye. En ese mismo instante, se sintió como si el tiempo hubiera retrocedido. Sin pensarlo dos veces, se quejó con Yu Wang como cuando eran jóvenes. Yu Wang-he, no soy la mujer que dice que soy. No fui a ver a Lin Zengyi para encontrar un nuevo camino porque 3000 Lunatrix detuvo la producción por la inversión perdida. Esto era lo que quería decirle a Hye-chen esa noche en el Hotel Four Seasons, pero verlo así hizo que instantáneamente no quisiera explicarse. Lo que iba a decir que en ese entonces, estaba realmente desanimada. Si alguien confiaba en ti, ¿qué necesidad había de explicarte? Si una persona confiaba en usted, ¿de qué le servía para explicarse mejor? Hye se detuvo por un momento, movió los labios y dijo en voz baja: fui a ver a Lin Zengyi porque era el único que pude encontrar. En esta industria, no conozco a mucha gente rica. Es más, incluso si conociera a alguien, es posible que no esté interesado en invertir. En cuanto a Lin Zengyi, tenía otras formas de persuadirlo. Aunque no mencionó de qué otras maneras, Hye-chen sabía exactamente a qué se refería después de escuchar en secreto la grabación anoche. Cómo pasó todo esto no tuvo nada que ver conmigo, pero siento que se metió en problemas para ayudarme. Sentí tanta pena por querer ayudarlo, pero nunca pensé que tan pronto como apareciera, diría que soy ese tipo de mujer sin siquiera preguntarme qué pasó. A pesar de que sucedió hace 2 días, Hye todavía se sentía impotente y herida ante la mención de esta noche. Quizás estaba demasiado absorta en lo que decía que no se dio cuenta de que el hombre frente a ella se puso un poco pálido, y tal vez habló con demasiada fluidez, pero naturalmente siguió quejándose. Ni siquiera sabe cuánto bebí solo para tener la oportunidad de estar a solas con Lin Zengyi. Capítulo 193. No quería beber nada, pero no podía hacer nada. Lin Zengyi dijo que solo me hablaría a solas siempre que bebiera todo eso. Entonces, por eso vio esos videos de ella bebiendo un vaso tras otro, y la única razón por la que lo hizo fue para poder hablar a solas con Lin Zengyi. Ella tenía esas grabaciones para negociar un intercambio con Lin Zengyi por su reinversión en 3000 Lunatics, pero él, no solo la entendió mal, incluso la trató de manera tan horrible. A pesar de haber adivinado que cometió un error ayer por la noche, Hye-chen estaba increíblemente devastado y sintió que una bestia salvaje adentro lo estaba destrozando cuando escuchó lo que dijo Hye. Un dolor agudo atacó todas sus venas y células. Entonces, sin que él lo supiera, ella realmente se preocupaba por él, pero su buena voluntad fue pisoteada brutalmente. Aunque en realidad nunca le gustó discutir con él, no era de extrañar que se volviera tan mordaz esta noche. Incluso pensó que era realmente odioso hablar con tanta confianza. Parecía que debía haber estado tan devastada que habló con ira. No es de extrañar cuando él se fue, él ya no quería quedarse ni un segundo más en el Hotel Four Seasons y también se fue. No es de extrañar que después de pasar todo un día y una noche buscándola, la encontró tan angustiada. Cuanto más pensaba Hye-chen en ello, más todo su cuerpo sentía un dolor insoportable. Se hizo más difícil respirar y sus dedos temblaron tanto que no pudo reunir ninguna fuerza. En lo profundo de su propio tren de pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de lo extraño que era Yu Wang.
Ella bajó los ojos y miró fijamente el viejo escritorio de madera por un tiempo antes de continuar diciendo, sabía que si no estaba borracho, Lin Zhengyi no me dejaría salir de la sala de fiestas, así que deliberadamente fingí estar borracho. Tenía miedo de que él resolviera las cosas, y Ji quería decir abuso de mí, pero no importa cómo lo intentó, esas últimas palabras no pudieron salir. El Hitchen asimiló hasta la última palabra, y aunque ella solo se detuvo a mitad de camino, sabía lo que quería decir al final. Ella solo permitió voluntariamente que Lin Zhengyi la avergonzara por su culpa, dolor de corazón, molestia, arrepentimiento, culpa a sí mismo, una variedad infinita de emociones recorrieron todo su cuerpo. Los músculos de la mano le dolían de dolor, lo que provocó que el teléfono se le cayera entre los dedos y se estrellara contra el escritorio con un don. Ji instintivamente miró hacia arriba y se dio cuenta de que el rostro de Yu Wang se había puesto completamente pálido. Yu Wang, ¿qué pasa? Ji se olvidó por completo de su línea de pensamiento mientras se apresuraba a correr hacia Yu Wang, angustiada. Ella lo agarró del brazo y dijo, Yu Wang, ¿estás bien? Sabía que Yu Wang siempre había tenido mala salud desde que era joven. Después de preguntarle, ella gritó fuera de la puerta, AY1, AY, ayúdame a llamar a Lam. Antes de que Ji pudiera decir ambulancia, Hitchen se acercó y tomó su mano para detenerla. Ji miró hacia abajo cuando sintió su toque. Hitchen miró a Ji, luego extendió su teléfono y abrió las notas. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir, honorífica, tía, no consanguínea, mujer mayor. Capítulo 194. Necesitaba estar solo. Necesitaba algo de tiempo para digerir lo que acababa de decir, porque no podía quedarse allí con ella, de lo contrario definitivamente perdería el control. Con ese pensamiento, apareció una línea en el teléfono, estoy bien, no llames a una ambulancia. Ji se paró a su lado y observó mientras escribía cada palabra. Cuando leyó esto, no pudo evitar decir, Yu Wang, no te ves tan bien. Puntos suspensivos. Quizás fue porque estuve ocupada trabajando anoche y no descansé bien, así que me voy a dormir un rato. Estaré bien cuando despierte. Mientras ella hablaba, Hitchen escribió otra línea de palabras. Después de detenerse, no esperó a que Ji tratara de persuadirlo, sino que se levantó usando el escritorio y se levantó de su silla, agarró su teléfono y forzó una sonrisa a Ji mientras pasaba junto a ella al salir del estudio. Tropezó un poco pero caminó muy rápido. Al ver esto, Ji no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué pasaba con Yu Wang? Se veía realmente mal, pero también parecía que estaba provocado. Ji se quedó de pie junto al escritorio por un momento con una mirada confusa, sumida en sus pensamientos. No pudo dar una explicación, por lo que apartó la mirada de donde había visto por última vez a Yu Wang. Miró el desayuno intacto sobre el escritorio e instintivamente se acercó a él. Estaba a punto de llevárselo a Yu Wang para que él lo comiera después de descansar un poco. Sin embargo, antes de que sus dedos tocaran la bandeja del desayuno, sus ojos captaron la pequeña tarjeta al pie de la silla. La pequeña tarjeta le resultó familiar. Cuando ella entró en la sala de estudio, él trató apresuradamente de esconder la tarjeta. En ese momento, sostenía varios de ellos, pero debido a que estaba demasiado nervioso, no notó que uno había caído al suelo. En ese momento, vio vagamente que él sostenía una tarjeta con algo escrito en ella. Ante ese pensamiento, Ji retiró la mano de la bandeja y se acercó a la silla. Ella vio una tarjeta con una línea de palabras. Su vista no estaba mal, pero era un poco miope, así que cuando se agachó para recoger la tarjeta, vio claramente las palabras en el reverso. Ojalá te perdieras para siempre y vinieras a mi lado. ¡Qué hermosa línea! Ji miró fijamente la línea y la giró en su cabeza una y otra vez, luego dio la vuelta a la tarjeta. Fue entonces cuando quedó completamente atónita. Esta pequeña tarjeta tenía una foto clara, y la chica de la foto llevaba un vestido rojo con una coleta sencilla y elegante. Su sonrisa era brillante y parecía tener 18 años. Ella era alguien que Ji conocía mejor que nadie, porque la chica de la foto era ella. Fue ella cuando era más joven. Desde el fondo de la foto, parecía que fue tomada en secreto. Entonces, fue esta una foto que Yu Wang tomó en secreto cuando ya estaba en Sucheng. Porque Yu Wang me tomó una foto en secreto. Es más, porque lo guardo durante tantos años. Lo más curioso es, mientras Ji pensaba en ello, dio la vuelta a la tarjeta. Ojalá te perdieras para siempre y vinieras a mi lado. Esto sonó tanto como la confesión de un enamorado secreto. Ji miró esas palabras como si algo golpeara brutalmente la parte más suave del lado izquierdo de su pecho. ¿Podría haberme escrito esto en la parte de atrás de mi foto? El corazón de Ji de repente dio un vuelco y luego se aceleró incontrolablemente, latido a latido. Capítulo 195. ¿Podría Yu Wang haber escrito esto? Con ese pensamiento, Ji miró seriamente cada palabra. Con el mundo para siempre, estaba segura de que fue Yu Wang quien lo escribió. Durante un largo periodo de tiempo cuando eran más jóvenes,
Su libro de texto estuvo lleno de los puntos clave resaltados de Yu Wang-ge. Ella estaba muy familiarizada con su letra, él siempre escribía el personaje para siempre con un trazo menos. Desde el momento en que se reunió con Yu Wang hasta ahora, cada pequeña cosa que sucedió entre ellos parecía proyectarse en cámara lenta en su mente. Cuando la escuchó mencionar que se iba a casar por teléfono, sugirió que se casaran. La invitaría a comer siempre que estuviera en Beijing. Cuando ella tuvo fiebre mientras filmaba Palas, él la cuidó toda la noche, y así fue como se enteró de que estaba interesada en 3000 Lunatics. Sin una palabra, la ayudó a conseguir un papel en él. Anoche, cuando ella se sintió más alterada, él apareció a su lado. Le dolía el corazón mientras le limpiaba las lágrimas de manera protectora y la abrazó. Cocinó para ella, y justo ahora, incluso le dijo que creía en ella. Y luego estaba la tarjeta en sus manos. Ji no pudo evitar agarrar la tarjeta con más fuerza. Si no tuviera esta tarjeta, definitivamente no tendría esos pensamientos. Sin embargo, esta carta estaba aquí, justo ante sus ojos, por lo que le era imposible no especular. Le gustó a Yu Wang. Esta foto fue tomada de mí cuando era más joven. Entonces, ¿eso significa que la ha guardado en secreto todos estos años? ¿Podría ser que durante esos gloriosos años de estar secretamente enamorado de él, también le agradó? Cuando ese mismo pensamiento se precipitó a la cabeza de Hiei, sintió vagamente que su corazón sin vida latía por Yu Wang. Su corazón murió a causa de Hichen hace 4 años, pero ahora estaba volviendo a la vida gradualmente. Además, este tipo de palpitaciones se sentía incluso más intenso que en los viejos tiempos. Su corazón no se sentía como si estuviera saliendo de las cenizas, pero su corazón se sentía como si estuviera latiendo de nuevo por otra persona. Tan extraño. Esos sentimientos son todos obviamente para Yu Wang, pero ¿por qué se siente tan diferente de antes? Hiei se agachó en el suelo durante algún tiempo con la foto en sus manos. No fue hasta que se le adormecieron las piernas que volvió a sus sentidos. Fingió que no había visto la foto y la dejó junto a la esquina de la silla, tal como la encontró. Luego se levantó y sacó la bandeja del estudio. La comida ya estaba fría, por lo que pidió al ayudante contratado que la calentara. Hiei estaba preocupado porque Yu Wang no se veía muy bien cuando dejó el estudio. Cuando se paró frente a la puerta de su habitación, extendió la mano, lista para llamar, cuando de repente, recordó la única noche que tuvo con Hichen hace 4 años. Ya no era la misma Hiei de entonces. No podía descaradamente estar enamorada de Yu Wang. Después de esa noche, los dos estaban destinados a nunca tener un futuro juntos. La única razón por la que estaba en un matrimonio falso con Yu Wang era porque estaba segura de que no le agradaba tanto como cuando eran jóvenes. Sin embargo, ahora, todo cambió. El corazón de Hiei se enfrió por un momento. Dudó por un momento, pero finalmente decidió retirar la mano sin tocar. Regresó al dormitorio. Rápidamente recogió sus cosas y, justo antes de salir, le recordó al ayudante que le sirviera algo de comida a Yu Wang cuando se despertara. También quería hacerle saber que tenía algunos asuntos en la universidad, así que tenía que salir corriendo. Con eso, se puso los zapatos y salió de la casa de Yu Wang. Capítulo 196. Cuando salió del edificio, los pies de Hiei se detuvieron. Se dio la vuelta y miró hacia el piso del apartamento de Yu Wang. Lo miró fijamente por un momento antes de bajar un poco la cabeza para enmascarar el destello de miseria en sus ojos. Pensó que Yu Wang-ge probablemente no sabía lo que sucedió entre ella y Hichen hace 4 años. Si Yu Wang-ge supiera que ella y su hermano gemelo tenían relaciones sexuales, definitivamente no habría sugerido que ella siguiera adelante con la boda. Tampoco podría involucrarse con el hermano mayor de Hichen después de que lo hicieran. En lugar de esperar el día en que se enamoraran más el uno del otro antes de que ella no pudiera alejarse de él, pensó que era mejor salir antes de que se volviera demasiado comprometida. Si Yu Wang-ge aún pudiera controlar sus afectos, podrían mantener una distancia segura entre ellos. Ahora, quizás ella estaba un poco reacia y arrepentida de estar en un amor prohibido, pero eso era mucho mejor que tener que dejarlo cuando estaba profundamente enamorada. Para entonces, cortar lazos sería cortar las muñecas, el dolor sería tan tortuoso como flotar entre la vida y la muerte. Ante ese pensamiento, Hiei cerró los ojos, respiró hondo, suprimió la imagen de la foto que vio en el estudio de Yu Wang y la selló en la parte más lejana de su corazón. Luego se dio la vuelta y salió de la zona residencial y tomó un taxi de regreso a la universidad. De los textos de Lin Zhengyi, Hiei se enteró de que Hichen rechazó la inversión para 3000 Lunatics. Si lo que sucedió en el Hotel Four Seasons no sucedió en absoluto, entonces tal vez Hiei hubiera intentado persuadir a Hichen para que pensara en el panorama general. Sin embargo, estaba tan humillada esta noche que, naturalmente, no iba a interferir. Incluso si un papel en 3000 Lunatics podría haber dado forma a su carrera, preferiría seguir viviendo libremente y esperar una oportunidad en la universidad. No quería nada de Lin Zhengyi, así que le dio todas las grabaciones y terminó todo así. La noticia de que 3000 Lunatics detuvo la producción por cuestiones de inversión zumbó en internet durante 3 días hasta que la noticia de que una celebridad masculina estaba engañando lo redujo. Ya era enero, así que llegó el momento de los exámenes finales.
Hye no prestó demasiada atención a las noticias de entretenimiento. Pasaba todos los días estudiando en sus dormitorios o en la biblioteca. Había pasado aproximadamente medio mes desde que Yu Wang se fue cuando recibió su mensaje de texto diciendo que regresaba de su viaje de negocios a Estados Unidos. Como de costumbre, estaba cambiando de vuelo en Pekín, así que le preguntó si podía cenar juntos. En ese momento, Hye estaba apoyada en la cabecera de la cama, estudiando inglés. Cuando vio su mensaje de texto, pensó en las complicadas emociones que tuvo al dejar el lugar de Yu Wang. Dudó durante bastante tiempo, pero encontró una excusa para rechazar su invitación. Dado que decidió no tener un futuro con él, sería mejor no conocerlo. Hye dejó su teléfono y se quedó mirando las letras en inglés durante algún tiempo antes de recuperar la concentración nuevamente. Los exámenes finales terminaron el 7 de enero y los estudiantes estarían libres durante las vacaciones de invierno. La casa de Hye estaba en Beijing, por lo que no necesitaba empacar un montón de cosas en bolsas grandes y pequeñas para llevar a la estación de tren como Tanghua y Bowie. A última hora de la tarde, después de que terminaron sus exámenes, regresó a los dormitorios y empacó todas sus cosas en menos de 10 minutos. Le dio abrazos de despedida a Tanghua y Bowie y luego sacó sus pertenencias de los dormitorios. Capítulo 197. Cuando Hye salió de la universidad y se dirigió a la carretera para tomar un taxi, un automóvil salió de las puertas de la universidad. Dado que hoy estaban de vacaciones de invierno, las carreteras frente a las puertas estaban atascadas. Cuando el coche llegó a su lado, golpeó los frenos de emergencia siguiendo al conductor que iba delante. Los neumáticos chirriaron por el suelo, liberando un sonido ensordecedor. Hye instintivamente levantó la vista de su teléfono y miró el auto frente a ella. Por la apariencia exterior, notó que era un Audi, pero no le prestó demasiada atención ni volvió a mirar su teléfono. Aproximadamente un minuto después, el Audi bajó las ventanas del asiento del pasajero delantero. Algo de adentro saltó, pasó volando junto a ella y cayó exactamente en el bote de basura junto a ella. Hye estaba tan sorprendida que primero miró dentro del bote de basura para ver que era una colilla apagada. Luego volvió la cabeza y miró hacia el coche que tenía delante. Mientras estaba en el atasco, el auto se movió un poco hacia adelante, y casualmente vio el interior a través de la ventana del auto. Con una gabardina negra, un hombre estaba sentado en el asiento del conductor con un cigarrillo en las manos. Se lo llevó a la boca mientras lo encendía con un mechero. Hye no podría estar más familiarizado con la hermosa tez y las miradas sorprendentemente cautivadoras bajo la luz parpadeante. Ella miró su perfil durante algún tiempo antes de que su mirada se posara en el brazalete rojo en su muñeca mientras sostenía el volante. Después de irse en malos términos esa noche en el Hotel Four Seasons, esta era la primera vez que veía a Hye-chen. A pesar de que habían pasado más de 20 días desde que sucedió, después de verlo, no pudo evitar fruncir los labios. Hye-chen se quitó el cigarrillo de la boca probablemente porque notó que alguien lo estaba mirando. Volvió la cabeza rotundamente a través de la nube de humo de cigarrillo mientras miraba por la ventanilla del coche. Cuando Hye desvió la mirada del hilo rojo en la muñeca de Hye-chen, sus ojos se encontraron casualmente. Su espalda se tensó y sus dedos alrededor de su teléfono se pusieron rígidos. Hye-chen no pensó que se encontraría con Hye allí, por lo que sus ojos estaban evidentemente asombrados. Luego pensó en cómo a Hye no le gustaba el humo del cigarrillo, y sin pensarlo dos veces, instintivamente apagó el cigarrillo que encendió. Justo cuando terminó, la mujer que estaba fuera del auto desvió la mirada con indiferencia como si fuera un completo extraño. Llevó la pequeña maleta por el pie, rodeó la parte trasera de su coche y pasó entre los coches congestionados hasta el lado opuesto de la carretera. Los dedos de Hye-chen temblaron cuando pellizcó el cigarrillo. Instintivamente abrió la puerta del coche y salió. Entre los autos, vio a Hye luchar para cargar la maleta mientras subía al autobús que se detuvo. El autobús tenía su propio carril que no estaba atascado, por lo que aceleró muy rápido hasta que dejó su línea de visión. Hye-chen se apoyó contra el auto durante mucho tiempo antes de que lentamente recuperara sus sentidos. Volvió la cabeza y miró hacia donde Hye había estado parada hace un momento mientras esperaba un taxi. Se rindió en tomar un taxi y se subió al autobús porque me vio. Ocurrió hace tantos días, pero sigue enojada conmigo. Bueno, debería estar enojada con él. Ya era bastante horrible para él no creerle, pero luego la humilló así. No podía enfrentarla, disculparse o suplicarle perdón. Hye-chen miró fijamente el espacio vacío sin siquiera un estremecimiento, como una estatua. Capítulo 198. El tráfico de adelante disminuyó, pero había una cantidad interminable de autos detrás de Hye-chen. Tocaron la bocina con todas sus fuerzas, pero eso no lo sacó. Alguien finalmente salió de su auto y se acercó a él. Le dieron una palmada en el hombro y le recordaron con voz áspera: «Oye, hermano, deja de bloquear la carretera, ¿de acuerdo?». Hye-chen sintió que alguien lo tocaba, por lo que lentamente volvió a mirar y miró a la persona. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y se disculpó antes de subir apresuradamente al coche y conducir. Después de unos 10 minutos,
Los dedos de Hichen temblaron en el volante cuando detuvo el automóvil al costado de la carretera. Luego se puso la mano en el pecho dolorido y se apoyó en el volante. Lo siento de verdad. Aunque sabía que no importaba cuántas veces se disculpara, nunca compensaría el dolor por el que le hizo pasar. Había estado repitiendo esas palabras en sus sueños todo este tiempo. Durante la primera mitad del mes durante sus vacaciones de invierno, Gil se quedó en casa todos los días. Básicamente, pasó esos días durmiendo o comiendo, holgazaneando. Por lo general, para el Año Nuevo chino, Gil lo pasó en Beijing. Este año, la madre de Gil se dejó llevar y planeó que pasaran el Año Nuevo en las cálidas fuentes de Hainan. En la víspera del Año Nuevo chino, la familia de Gil voló en Hainan Airlines desde Beijing a Hainan. A medida que se acercaba el Año Nuevo, hubo muchos vuelos, por lo que el vuelo de la familia Gil se retrasó media hora. Cuando aterrizaron en Hainan, ya eran las 8 de la noche. El padre de Gil reservó un auto. Después de que la familia recogió su equipaje y salió del aeropuerto, vieron a un conductor con un cartel para que los recogiera. En el taxi, había una televisión transmitiendo las últimas noticias de entretenimiento. Gil y su madre se sentaron en la parte trasera del auto, disfrutando de la cálida brisa. Ligeramente cansada por su largo viaje en avión, Gil cerró los ojos para descansar. El coche condujo durante unos 10 minutos antes de que la madre de Gil le empujara el brazo de repente. Gil abrió los ojos para ver a su madre señalando la televisión en el auto. Instintivamente volvió la mirada hacia él, y antes de que pudiera ver lo que estaba pasando, escuchó a su madre decir: Xiaoi, mira, ¿no es Hichen? Mientras hablaba la madre de Gil, el póster de The Palace que filmó en octubre fue lo primero que vio. Entonces se dio cuenta de que hoy era la noche de apertura de The Palace. Frente al cartel, había una fila de personas. Gil inmediatamente vio a Hichen de pie alto y recto, todo vestido con un traje. A su lado estaba el director Lian que hablaba por un micrófono. La televisión del automóvil estaba en silencio, por lo que Gil leyó los subtítulos y se enteró de que el director Lian solo estaba diciendo algunas palabras de deseo, como esperar que todos pudieran apoyar de Palas y demás. El camarógrafo probablemente pensó que Hichen se veía muy llamativo, por lo que le dio un poco de tiempo en pantalla. Gil se congeló mirando a Hichen a quien no había visto en algún tiempo. La mamá de Gil no notó nada extraño con Gil mientras continuaba charlando a su lado. Entonces Hichen vino a Beijing para la película. Dime, Gil, ¿no está esto relacionado con lo que haces? ¿Por qué no te mantienes en contacto con Hichen? Veo que le va bien. ¿Quién sabe? Tal vez él pueda ayudarte. Capítulo 199. Puntos suspensivos. Espera un minuto. ¿No se llamaba El Palacio la película que filmó en otoño? Lo que significa que estabas en el mismo equipo de producción que Hichen. Entonces Gil, ¿cómo están tú y Hichen? Después de que la madre de Gil habló durante tanto tiempo, no obtuvo ninguna respuesta de Gil, por lo que no pudo evitar levantar la voz. Xiaoi, mamá te está haciendo una pregunta. Está bien, respondió Gil a medias. Volvió la cabeza y miró por la ventana. Se alejaron más de la orilla del mar y hacía más viento, así que Gil subió la ventana. Gil podía ver claramente el reflejo de la televisión del automóvil en la ventana del automóvil. El video se reproducía sin cesar y, de vez en cuando, veía el estreno de The Palace. Cuando llegaron al hotel, Gil no se quedó para hablar con su mamá y su papá, sino que fue directamente a su propia habitación. Gil no estaba segura de si era por ver a Hichen en la televisión, pero se sintió un poco deprimida, por lo que se quedó en la cama aturdida durante mucho tiempo antes de quedarse dormida. Este año, no hubo un 30º del último mes del año, por lo que el 29º fue la víspera del Año Nuevo chino. El padre de Gil reservó una cena familiar de Año Nuevo en el yate, así que después de dormir hasta la tarde, Gil se refrescó y se dirigió al yate para encontrarse con sus padres. Después de la cena familiar de Año Nuevo, Gil no molestó a sus padres y se dirigió discretamente a la terraza para disfrutar de la brisa del mar. Alguien estaba encendiendo fuegos artificiales en la orilla. Sobre el mar, se exhibieron hermosos fuegos artificiales. Se puso los auriculares y escuchó música mientras miraba al aire durante demasiado tiempo. De repente, la música en sus oídos se detuvo y fue reemplazada por un din. Después de 2 segundos, la música se reanudó. Gil sabía que había recibido un mensaje. Ella disfrutó de la interminable y hermosa exhibición de fuegos artificiales por un tiempo más antes de acercarse el teléfono a sus ojos y desbloquear la pantalla. Era un mensaje de WeChat de Yuan para celebrar el Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo, Man! A pesar de que Gil se contuvo para no acercarse demasiado a Yuan, cuando recibió sus bendiciones de Año Nuevo, respondió cortésmente: Yuan G, ¡Feliz Año Nuevo! Recibió otro mensaje de Yuan y segundos después de enviar su respuesta: Man, ¿qué estás haciendo? Gil, viendo algunos fuegos artificiales. Yuan, ¿has comido ya la cena de Año Nuevo? Gil, sí. Yuan, ¿qué tenías?
Hee no le hizo ninguna pregunta a Wang, pero respondió a todo lo que él preguntó. Los dos conversaron de un lado a otro durante un tiempo antes de que Hee se excusara diciendo, mamá y papá me están llamando para algo, y dejó de charlar con Wang. Antes de que Hee y sus padres vinieran a Hainan, discutieron que su familia de 3 miembros cenaría juntos en la víspera de Año Nuevo. Al día siguiente, viajaría a Lijiang para darles a sus padres un tiempo a solas en Hainan. Entonces, temprano en la mañana del primer día del Año Nuevo, Hee corrió al aeropuerto y tomó un vuelo a Lijiang. Una vez en Lijiang, Hee se registró en el hotel que había reservado y luego almorzó en el restaurante del hotel. Luego regresó a su habitación de hotel y descansó una hora por la tarde. Después de despertarse, se dio una ducha, se puso un vestido largo y dio un paseo por el casco antiguo. No fue hasta el anochecer cuando pasó por un restaurante con excelentes críticas para cenar. Mientras esperaba que el camarero le sirviera la comida, tomó su teléfono y buscó en Weibo para pasar el tiempo antes de que la trajera un titular. Capítulo 200. Mientras esperaba que el camarero le sirviera la comida, tomó su teléfono y buscó en Weibo para pasar el tiempo antes de que la trajera un titular. 3.000 lunáticos comenzará a filmarse oficialmente el 14 de marzo, día blanco. No me digas. Hee-Chen aceptó la inversión de Lin Zengyi. Hee frunció el ceño con desconcierto. Antes de que pudiera acceder al hilo de 3000 Lunatics, su teléfono emitía continuamente un ding-dong. Tenía miedo de que alguien la estuviera buscando con urgencia, así que salió de Weibo y abrió WeChat. Los mensajes fueron enviados por Tan Hua, además de una nota de voz. También recibió una serie de fotos. Hee primero hizo clic en la nota de voz y escuchó la voz de Tan Hua a través del clamor del restaurante. Xiaoyi, mira rápidamente la captura de pantalla que te envié. Lo encontré en Linya's Moments y está dando vueltas a muchos estudiantes de nuestra universidad en este momento. Ante la mención de Linya, el corazón de Hee se sacudió por un momento. En el segundo siguiente, amplió la imagen que envió Tan Hua. La primera imagen fue una captura de pantalla de Linya's Moments de hace una hora. Me acabo de dar cuenta de que alguien luce limpio e impecable, pero en realidad, bebieron con otras personas para mantener su papel como actriz de reparto. Pudo asegurar una inversión con tanta dificultad, pero al final, a la empresa ni siquiera le importó. Ni siquiera aceptaron la inversión. Después de eso, hubo algunos emojis riendo con la boca tapada, y debajo de ellos había varias fotos. A pesar de que Tan Hua no amplió esas fotos ni las compartió con ella, Hee pudo decir que esas fotos fueron tomadas de ella por Yue Yeban durante su cena con Lin Zengyi. Después de que Hee y Linya discutieron en el balneario, Linya había bloqueado a Hee en WeChat, por lo que Hee solo pudo ver los momentos de Linya en la captura de pantalla que Tan Hua le envió. Alguien preguntó si era cierto y otro dijo que era una noticia explosiva, pero no importa cuántas personas comentaran, Linya les respondió a todas. De la captura de pantalla de Tan Hua, pudo ver que muchas personas les gustó el comentario de Linya. Probablemente quería que todos vieran lo que dijo, así que respondió a los momentos durante varios días, en lugar de responder al comentario de la persona individual. Es verdad, mira la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Es más, alguien que conozco de la industria me lo contó. Sí, lo mismo aquí. No podría decir que ella era ese tipo de persona. ¿Quién sabe? Podría haberse acostado con alguien para conseguir la inversión. Definitivamente quería que la inversión dejara una buena impresión en la empresa. Al final, ni siquiera aceptaron la inversión. Qué gran bofetada en la cara. Hee ya no podía leer, por lo que rápidamente pasó la pantalla y pasó por alto todas las imágenes que envió Tan Hua hasta que llegó a la última. Vio lo que Tan Hua le había enviado y sus dedos de repente dejaron de moverse. Era noticia sobre los 3000 lunáticos. El inversor no era Lin Zengyi, sino una empresa de capital de riesgo que era más destacada que Lin Zengyi. Se filtró que la inversión era mayor que antes, casi un 50% más. Podría ser que después de que Hee-Chen escuchó que Lin Zengyi quería reinvertir, lo rechazó sin siquiera hablarlo porque tenía otros planes. Ella era la que no sabía de lo que era capaz y se intrometía en sus negocios. Después de haber gastado toda su energía solo para no obtener nada a cambio, se sintió increíblemente humillada y ahora, alguien llamó la atención de Linya. Todos en la universidad lo sabían, y la hizo sentirse completamente avergonzada. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.